Shabbat Shalom, everyone. Feliz sábado para todos. Happy Sabbath. Hoy estamos grabando desde este ángulo. We are recording today from this angle. Let's see how this works. Vamos a ver cómo funciona esto. Un secreto, es secret. A mí me preocupa que se me salga mucho la papada. Me salga mucha papada. Ya estoy en plan conquista, entonces eso no es factible, ¿ok? Entonces, bueno, lo dije, yo no tengo tapudo. Fíjate, estoy diciendo no tengo tapudo, no estoy diciendo no tengo secretos. Secretos sí tengo, pero tapudo no. So, lo que sea que yo quiera compartir, no importa cuán íntimo sea, pues yo lo comparto. Okay, so let us open our Bible today on, I think we're gonna start on Matthew chapter 16. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy. Creo que podemos empezar. By the way, it's not the only verse we are going to see today. No es el único versículo que vamos a ver hoy. Hoy tenemos varios versículos. We have several verses today. You're going to kill me, I know, me van a querer matar, yo sé, pero ya saben cómo funciona esto. You already know how this works. If you get a little lost, a little behind, and you're not able to write as soon as possible or as fast the text, the verses that I'm going to be sharing, you can go back to the sermon on YouTube. Si no pueden anotar, si no da tiempo a anotar el versículo, porque yo estoy hablando muy rápido, no necesitan preguntarme, you don't need to ask me. Pueden después, cuando lleguen a casa, revisar en el canal de YouTube y las demás plataformas sociales y revisar el sermón que va a estar grabado, va a estar en las plataformas, en las diferentes plataformas que estamos usando, ¿ok? Así que no necesitan preguntarme. You don't need to ask me. You don't need to ask. Pero vamos a usar varios textos. We're going to be using several texts today. Porque el tema lo amerita. The subject, needs it. It needs for us to see different verses. Que necesita este tema que veamos varios versículos. But we are going to start. Vamos a empezar creo que en Mateo. I believe in Matthew. We're going to start in Matthew chapter 6. El capítulo 16 de Mateo, verses 13 until verse 20, verse 13 through 20. Vamos a estar pasando tiempo mientras tanto. Vamos a empezar mientras tanto en San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. We are going to use this episode. Vamos a usar este episodio as a trampoline. Vamos a usar este episodio como un trampolín, como una plataforma, as a platform. And we are going to jump from it. Vamos a saltar de ahí, desde San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, Matthew 16, verse 13 through 20, and we are going to leave it there. We are going to leave it. Lo vamos a dejar un rato, and then we are going to hopefully bounce back to Matthew chapter 16, verse 13 through 20. Entonces vamos a saltar de ahí desde San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, y esperamos que en algún momento podamos rebotar de regreso a San Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. So, since we are going to be using so many texts today, como vamos a estar usando varios textos hoy, porque este sermón es un sermón demostrativo. This sermon is going to be a demonstrated sermon. Queremos
demostrar por la Biblia. We want to demonstrate through the Bible. Bueno, un tema is a subject. And it is a question that a good friend of mine, es una pregunta que un buen amigo mío, a brother in Christ already, un hermano en Cristo ya, me hizo hace par de semanas. Asked me a couple of weeks ago about Peter's identity, acerca de la identidad de Pedro. Bueno, no acerca de la identidad de Pedro, realmente. Not actually about Peter's identity, actually. Me pregunta el papel más bien de Pedro en la iglesia. The role of Peter in church, in the church. El papel de Pedro en la iglesia. No la identidad de Pedro realmente, sino el papel de Pedro en la iglesia. The role of Peter in the church. Of course, por supuesto, para poder darnos cuenta del papel de Pedro en la iglesia, in order for us to realize about Peter's role in the church, we're going to have to also see Peter's identity. Vamos a tener que también revisar, por supuesto, la identidad de Pedro. Okay? So we are going to start with this episode. Vamos a empezar con este episodio, Matthew chapter 16, verse 13 through 20. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Y como vamos a usar tantos textos, since we are going to be using so many texts, I might not be able to read them all to you. Quizás no pueda leérselos todos. What I'm going to do instead, lo que voy a hacer más bien es hacer una sinopsis, to do a synopsis of these episodes, de estos episodios, and then you're going to take it home as homework, lo van a llevar para su casa como tarea y leer entonces esos textos, and to read those texts at home, because you know already what this is about. Ya ustedes saben de qué trata esto. Ustedes saben que una de mis metas como maestro predicador de ustedes, one of my goals as your preacher and teacher is for you to investigate on your own. Es para que ustedes investiguen por ustedes mismos. There's no possible spiritual growth, no hay crecimiento espiritual posible without studying the Bible, sin estudiar la Biblia. And studying the Bible on our own, estudiar la Biblia por nosotros mismos. So, once again, una vez más, yo sé que lo digo a cada rato. I know that I've said this a lot, but I'm going to keep on saying it, pero yo lo voy a seguir diciendo. Don't take my teaching and my preaching for granted. No den por sentado mis enseñanzas o la enseñanza que yo, the teachings that I share with you, not my teachings. No mi enseñanza, sino las enseñanzas que yo comparto con ustedes, the teachings that I share with you and my sermons for granted. No los den por sentado. Investiguen por ustedes mismos. Investigate on your own. So, here we go. Así que aquí vamos. San Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Matthew chapter 16, verse 13 through 20. Jesús aquí está teniendo una entrevista con sus apóstoles. In here, Jesus is having an interview with his apostles. One of his many conversations that he had with his apostles. Una de las tantas conversaciones que él tiene con sus apóstoles. Apparently, entonces, aparentemente, necesitamos quizás deducir, we perhaps need to infer that it was a private one, de que era una conversación privada. Jesús le pregunta, Jesus asked them,
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Who the men say that the Son of Man is. Y entonces ellos empezaron a responder. They started answering or trying to answer the question. Ellos empezaron a responder o a tratar de responder la pregunta. Algunos de sus apóstoles dijeron, bueno, dicen que tú eres Elías. Some say that you are Elijah. Otros dicen que otro profeta. Some others say that you are some other prophet. Y otros dicen que tú eres otra persona. Incluso Juan, even John the Baptist, Juan el Bautista. Y entonces él pregunta, él le dice entonces, Jesús es un poco más incisivo. Jesus is a little more incisive with towards his disciples, un poquito más incisivo con sus discípulos. Y pregunta, pero ustedes, I'm interested now in hearing what do you say about me? What do you think about me? What is my identity? Yo estoy interesado en preguntarle, en saber qué es lo que creen ustedes, quién creen ustedes que soy yo. ¿Cuál ustedes creen que es mi identidad? What do you say about me? What do you think about me? Whom am I to you? And to the world. ¿Quién soy yo para ustedes? Y por lo tanto para el resto del mundo. And guess who answered? ¿Y saben quién respondió? ¿Quién responde? Respondió Pedro. Peter answered. Entonces Pedro, en theology, en teología, en the Christian tradition y en la tradición cristiana, le denominan a esta declaración de Pedro, we call this declaration, this statement by Peter, esta declaración de Pedro le llamamos el querigma de Pedro. Peter's querigma. Querigma is a Greek terminology. Querigma es una terminología griega que quiere decir proclamación. That means proclamation. Entonces, en esta declaración de Pedro, when Peter opens up his mouth, cuando Pedro abre su boca, y Pedro era a propósito, ahora que estamos tratando de estudiar un poco la identidad de Pedro, la personalidad de Pedro, Peter's identity and Peter's personality. Pedro era muy locuaz. He was very talkative. He was the most talkative one among the 12. Era el más parlanchín entre los 12. Y las cosas que decía Pedro eran muy interesantes. The things that Peter said were very interesting. Some were wrong, most of them were wrong. La mayoría de ellas eran erradas, but some were, acertadas. ¿Cómo se dice eso en inglés? Acertadas. Well, wise. Some of them were wise. For instance, particularly this one, was one of his wise declarations. Por ejemplo, esta misma fue una de sus declaraciones sabias. As a matter of fact, the wisest one, de hecho, la más sabia, esta declaración. So much so, tanto que Jesús acknowledges it, que Jesús lo reconoce, y Jesús le dice a Pedro, Pedro, hijo de Jonás, bienaventurado eres, you are a blessed one, because what Jesus said, lo que tú acabas de decir, no te lo ha revelado ningún hombre. It was not revealed to you by any man, but by the Father himself. Pero por el propio Padre, el propio Dios te lo ha revelado. And Peter was not, I guess that even after that, yo creo que incluso después de Jesús haberle dicho eso a Pedro, even after Jesus told him that he could not grasp, no podía él
tener una idea, to have a real idea of that declaration, una idea real de esa declaración. El querigma era la proclamación mesiánica de Pedro. It was the messianic proclamation of Peter's. Entonces, vamos a regresar a este texto. We are going to bounce back to this text. Porque este texto, en mi opinión, in my opinion, is the text that is used or actually misused the most to allege that Peter was someone that he actually wasn't. Este texto vamos a regresar a él en algún momento, quizás hoy o la semana que viene, perhaps today or next week, porque dentro de este texto se encuentra declaraciones de Jesús que la gente mal usa para atribuirle a Pedro, o darle a Pedro, otorgarle a Pedro atribuciones que a Pedro no le correspondieron nunca le correspondieron. Ok, so, en otras palabras, hay gente que cree, in other words, there are people that believe that Peter was the first pope, creen que Pedro fue el primer papa. And by the way, y a propósito, Christians, do we know by any chance what we celebrated yesterday? Cristianos, ¿sabemos por acaso qué celebramos justamente ayer, October 31st, el día 31 de octubre? Bobby, don't say Halloween. No vaya a decir Halloween, el día de brujas. Is it All Souls Day? Well, no, not really. No. I don't know. Well, the beginning of the Protestantism, el inicio del protestantismo. In October 31st of 1517, en 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, hizo una proclama. He proclaimed the so-called, well, what we know in Christianity and theologians, el cristianismo y los teólogos, como las 95 tesis, the 95 thesis of Martin Luther. Dice la historia, the history recounts that Martín Lutero escribió estas 95 tesis y las clavó, las puso en la puerta de entrada de la iglesia donde él ejercía el sacerdocio, la iglesia de Wittenberg. Wittenberg's church. He formulated 95 theses, and all of these 95 points talked about justification by faith. Todas esas 95 tesis trataban acerca de la justificación por la fe. In other words, en otras palabras, it was not, I can see, Alberto, that it was not my decision actually. Puedo ver, Alberto, que no fue mi decisión realmente predicar este sermón hoy o empezar este ciclo hoy. Yo no me di cuenta de qué fecha iba a ser esta. I didn't realize of what date this one was going to be. But by the way, pero a propósito, tiene que ver con esta efeméride. It has to do with this celebration. Porque entre tantas cosas, among many other things, entre tantas otras cosas, Martín Lutero estaba protestando en contra del papado. He was protesting against papacy. In other words, y también en otras palabras,
en contra del argumento de que Pedro fue el primer papa. And against, among other things, by the way, also, against the idea or the doctrine that the Catholic doctrine that Peter was the first pope, and against papacy, en contra del papado. It's like, in order for us to be honest, para nosotros poder ser honestos al respecto in this regard, we are not going to, I'm going to mention it to you only. Lo voy a mencionar solamente, se lo voy a mencionar solamente, pero theologically, these verses that I'm going to start with, estos versículos con los que voy a empezar a compartir con ustedes, estos primeros versículos voy a compartir con ustedes, the first verses that I'm going to start sharing with you, theologically speaking, teológicamente hablando, no tienen tanta validez, are not as valuable to para desmentir la pretensión de que Pedro fuera el primer papa, to go against the doctrine that Peter was the first pope. ¿Por qué razón? Porque estos textos ocurrieron antes de la crucifixión y resurrección de Jesús. These texts are from before Jesus' crucifixion and resurrection. And in order for me to be accurate, para yo poder ser exacto, as your teacher and your preacher, como su maestro y predicador, a mí me parece que debería yo usar textos que hablan, que tienen que ver después de la crucifixión y resurrección de Jesús. Texts that are talking about post crucifixion and resurrection. I mean, Jesus' crucifixion and resurrection. However, as a curiosity, I'm going to share. I still want to share it with you. Sin embargo, a modo de curiosidad, todavía lo voy a compartir con ustedes. Esto de antes de la crucifixión. Pero de nuevo, teológicamente hablando, theologically, they don't have as much value. No tienen tanto valor en la argumentación en contra de que la pretensión de que Pedro haya sido el primer papa. Against the pretension that Peter was supposedly the first pope. Pero aquí vamos. But here we go. Vamos a ver. Okay. Let me see if I can realize. Okay, see if it is in order. Sí, están en orden. For instance, we can go to Matthew chapter 8, verse 14 through 34. Podemos ir a Mateo capítulo 8, versículo 14 al 34. We are starting on Matthew chapter 16. Estamos empezando en Mateo capítulo 16. Vamos a ir un poquito para atrás, 8 capítulos antes, 8 chapters before. Pero en realidad, let me see. Because I really like Mark, the way Mark portrays it, la forma en que Marco lo presenta. Okay, Mark chapter 9, verse 5. Vamos a ver Marcos capítulo 9, versículo 5. And we are going to read through, vamos a leer Marcos capítulo 9, versículo 5. But before that, for the sake of context, por el propósito de contexto, yo necesito hacer una sinopsis. I have to make a synopsis, okay? Este episodio habla acerca de la transfiguración. This episode is talking about the transfiguration. How many of us are related with or familiar with this episode? ¿Cuántos de nosotros estamos familiarizados con este episodio?
I am, yo sé que mi familia también lo estoy, yo sé, I know that my family is too, yo sé que mi familia también lo está familiarizado. En la transfiguración, at transfiguration, Jesus took 3 of his apostles, toma 3 de sus apóstoles. And by the way, a propósito, let me open up a parenthesis here. Let me abrir un paréntesis aquí. And it has to do with this thing that this hypothesis that I'm having. Tiene que ver con esta hipótesis que yo tengo. That I might be wrong, que puede que yo esté equivocado. It is my opinion, es mi opinión. However, it is an opinion based upon what I have absorbed from the word. Es una opinión que está basada en lo que yo he absorbido de la palabra del Señor. And there is something that I've shared with you already, with some of you already. Y es algo que ya he compartido con ustedes. Does God have favorites? ¿Tiene Dios favoritos? Some people are scandalized, are abhorred of this idea. Alguna gente que he compartido esta idea, o les he preguntado, más bien, some people that I've asked this question, escandalizados, ofendidos. It is, and I have to acknowledge that it is controversial, y tengo que reconocer que es controversial. Es verdad que es controversial. Okay, pero yo los animo a que ustedes estudien ese tema. I encourage you to study that subject, that hypothesis, para ver a qué conclusiones puede llegar usted. To see what conclusion do you draw from the scriptures. Y aquí les estoy presentando, aquí estoy compartiendo con ustedes un texto que yo creo que es una evidencia de que Dios tiene favorito. A text that is an evidence that God does have favorites. No los quiero incomodar mucho. I don't want to give you too upset. So let me explain that you may go back home in peace. Déjame, no quiero molestarlos mucho, no quiero obcecarlos mucho con este tema, y por eso quiero hacer una aclaración, una explicación, with the purpose of clarification, para aclarar, para que se vayan para sus casas tranquilos y en paz. Having favorites doesn't necessarily mean favoritism. Tener favoritos no necesariamente quiere decir favoritismo. Tener favoritos no es necesariamente malo. To have favorites is not necessarily bad. Usar favoritismo sí es malo. To use favoritism, it is wrong. Completely wrong. But to have favorites, pero tener favoritos, no. So it is not the same. It's not the same. No es lo mismo. Tener favoritos, to have favorites, and to practice favoritism. Y practicar favoritismo. Okay? Let me go forward. Déjame entonces ir un poquito más allá. Acaba de levantarse de la banca. He just stood up from the pew. Besides Jesus, aparte de Jesús, mi persona favorita. My favorite person in the entire world. En el mundo entero. ¿Quién es? Who is it? Angeline, my daughter. Angeline, mi hija. Is it wrong for me to say and to feel and to practice that Angeline is my favorite person besides Jesus? Es incorrecto de parte mía decir, reconocer y experimentar, vivir que Angeline es
mi persona favorita aparte de Jesús. Is it wrong? But it's not wrong. No es errado. However, sin embargo, practicing favoritism to poner a Angeline por encima de los demás y usar favoritismo con ella es lo que es incorrecto. What is incorrect and wrong is for me to have favoritism with Angeline or towards Angeline on top of everybody else. When we take you home to share lunch with you, cuando nosotros te llevamos a la casa para compartir el almuerzo contigo, who's the first person we push to get food on her plate? ¿Quién es la primera persona que nosotros empujamos para que se sirva primero? Y la cantidad que se quiera comer. Any amount you want to eat. You want to eat. ¿Quién es la primera persona? ¿No eres tú? Isn't it you? Even when Angeline is present, aun cuando Angeline está presente, no. La primera, the first one, getting food today is you. La primera en coger el primer plato de comida, aquí hoy eres tú. Even before Angeline, aún antes de Angeline. However, does that mean that I prefer you over Angeline? ¿Quiere decir eso que yo te prefiero a ti por encima de Angeline? No. I'll be lying to you if I would. Yo te estaría mintiendo si yo te dijera eso. I prefer Angeline. Yo prefiero Angeline. Having favorite, it doesn't imply to practice favoritism. Tener favoritos no implica practicar favoritismo. Favoritism is wrong. Favoritismo es incorrecto, es malo, es bad, es sinful, es pecaminoso. Having favors, though, tener favoritos, sin embargo, no. So, let's go back to the text. Vamos a regresar al texto. Very frequently, muy frecuentemente, Jesús tomaba a estos tres. He usually took these three apostles among the 12, entre los 12 a 3. Who were they? ¿Quiénes eran ellos? Well, it was Peter, Pedro, Juan, John, y Santiago o Jacobo, and Jacob. James. Okay? James. Very frequently. So he took him to a mountain, lo lleva a una montaña. Como era la costumbre de ellos, it was customary of them for them to fall asleep while Jesus was having communion with the Father. Era muy común que mientras Jesús estaba teniendo comunicación con el Padre, orando al Padre, que ellos se quedaran dormidos. But he often took those three, pero muy frecuentemente tomaba esos tres. Okay? So, something tells me, algo me dice that there was something that he liked about these three apostles in compared to the rest of the other 12 apostles, the other apostles. Algo me dice a mí que había alguna característica o características de estos tres apóstoles que a él le gustaba más que el resto de los 12. ¿Verdad que sí? ¿Tiene sentido? ¿Does it make sense? Sí tiene sentido. It makes sense. So, he took him, he was praying to the Father, él los lleva, está orando con el Padre, al Padre, conversando con el Padre, and out of the blue, all of a sudden, y de repente se aparece Moisés y Elías, Moshe and Elijah. And these two Bible heroes, y estos dos héroes bíblicos están vivos. They are still alive. They are not dead. They are still alive. Okay? So, they were talking to him. Jesus was talking to them. Ellos estaban hablando con Jesús. Jesús estaba hablando con ellos. And then, all of a sudden, the three apostles
woke up, de momento los tres apóstoles se despiertan y dice Pedro, maestro, qué bueno sería, it would be so good to have three, how do you call it? Tres enramadas, three gazebos, one for you, one for Moshe, and one for Elijah. Uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Fíjate, mira el detalle, look at the detail. Peter was not asking anything for himself. Pedro no estaba pidiendo nada para él mismo. Qué desinteresado, qué desprendido, qué altruista, so altruistic of him. However, sin embargo, the word of God says in verse 5, sin embargo, la palabra de Dios dice en el versículo 5 que Pedro dijo esto porque no, versículo 6, verse 6, porque no sabía lo que estaba hablando. Un perfecto ignorante, a perfect ignorant, Peter. And not ignorant, not ignorant, not in the, how you call it, intellectual sense. No era un ignorante en el sentido intelectual. Era un ignorante en el sentido espiritual. In the spiritual sense, which is even worse. Lo cual es mucho peor. So long, walking with Jesus, tanto tiempo caminando con Jesús, recibiendo sus enseñanzas, receiving his teachings, and he said something that made no sense. Dice algo que no tiene sentido de ningún tipo. Y en el capítulo, a ver, déjame ver, en el capítulo, déjame ver en qué capítulo. En el capítulo anterior, in the previous chapter, he proclaimed that Jesus is the Son of God. Él proclama que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí en el capítulo 9 de San Marcos, in Mark chapter 9, he is denying basically, not basically, but in fact, negando básicamente, pero no negando, no solo básicamente, estaba negando lo que había confesado en el capítulo 8, what he had confessed in chapter 8, in the 8th chapter. Do you know by any chance what his statement on chapter 9 implied? Nos damos cuenta qué implicaciones tenía la declaración de Pedro en el capítulo 9. Let us stay here. Vamos a quedarnos aquí. Vacaciones permanentes. Permanent vacation. That would have been an obstacle for the messianic mission of Jesus. Hubiera sido un obstáculo para la misión mesiánica de Jesús. No sabía lo que estaba diciendo. He didn't know what he was saying. No sabía lo que estaba diciendo. Ok, vamos al capítulo, a Mateo, capítulo 14, Matthew chapter 14. Let me see, because sometimes I prefer to use whatever gospel writer, the most pertinent one, the most detailed one. A veces yo siempre trato de usar el escritor del evangelio más pertinente, el más exacto. Desde el capítulo 14 de Mateo, chapter 14, versículo 22 y 23, verses 22 and 23, let me see. 22 and 23. Bueno, se encuentra también en Marcos esta historia, perdón. This story, it is also registered in Mark chapter 6 verse 45 through 52. Se encuentra también registrada en Marcos capítulo 6 versículo 45 al 52. Also in John chapter 6 verse 16 through 21. También en San Juan capítulo 6 versículo 16 al 21. Y esta historia, this story, was right after the feeding of the 5,000, the multitude, the 5,000. Fue justo después de la alimentación de los 5,000. The synopsis, ok, aquí viene la sinopsis.
that miracle took place, ocurrió ese milagro. Jesús se queda en tierra firme. He remained in land, and he sends his apostles away. Envía a sus apóstoles, los manda que se vayan. Se montan en la barca. They get on the boat, and they started sailing, y empiezan a navegar. Y en la madrugada, after midnight, it was around 4 a.m. in the morning. Era como alrededor de las 4 de la mañana. De momento, suddenly they saw someone walking on the water. Ven a alguien caminando sobre el agua. Anyone familiar with this story? ¿Alguien está familiarizado con esta historia? And they all thought that it was an spirit, de que era un espíritu, que era un fantasma. Y Jesús habla con ellos, les habla. Jesus talked to them and said, hey, peace, shalom. Le dice, shalom, paz, soy yo. Who spoke after that? ¿Quién habló después de eso? Peter did. Pedro es el que habla. Dice, bueno, maestro, si eres tú, if it is you, master, teacher, if it is you, let me walk on the water too. Permíteme que yo también camine sobre el agua. Wow. El final, the outcome of this story, el resultado de esta historia es que Pedro, cuando empezó a caminar sobre el agua, as Peter started walking on the water, él se creyó, muy importante, he thought of himself that he was very important. Very important. By the way, favorites. A propósito de favoritos, puede que seamos favoritos del Señor. We could be God's favorite, but we shouldn't ask or act like favorite. Pero no debemos actuar como favoritos. Pedro, he was so proud of it. Estaba tan orgulloso de eso. Y yo no quiero juzgar a Pedro. I don't want to judge Peter too much, because I could probably do worse than Peter. Puede que yo me comporte peor, me hubiera comportado peor que Pedro. Y empieza a mirar a sus otros compañeros, his colleagues, sus colegas, y empezó a fijarse en las olas. ¿Y qué pasó? Peter, he drowned in the water. Se hundió en el agua, se sumergió en el agua. By the way, a propósito, another parenthesis, otro paréntesis, and this has to do with a spiritual application, tiene que ver con aplicación espiritual. En homilética, in homiletics, that you may learn something new, para que puedan quizás aprender quizás algo nuevo. A esta parte que yo voy a hacer ahora, this part that I'm going to share with you now, que voy a compartir con ustedes, se le llama aplicación espiritual. It is called a spiritual application. A spiritual application is to apply, by the way. Aplicación espiritual quiere decir, a propósito, aplicar a mi vida lo que dice el texto bíblico. To apply in my life and to my life what the biblical text is teaching. ¿Será que le estamos prestando mucha atención a las olas y a los demás? Y eso frena nuestro crecimiento espiritual. Estanca nuestro crecimiento espiritual. Will it be that we are paying too much attention to the waves and to others, and we are not fixing our eyes in Jesus, y no estamos fijando nuestros ojos en Jesús? And that's why our spiritual growth is on hold. Eso es aplicación espiritual. Le estamos prestando. Are we paying much attention to? Pay attention to the waves. Estamos prestando atención a las olas, del mar, a los problemas, the issues, the problems, the necessities. We all have necessities. Todos tenemos necesidad.
¿ok? Seguimos para adelante, a ver. Seguimos para adelante. So, let us stop there and let us jump into Why didn't you tell me you were coming? biblical texts after crucifixion and resurrection. Vamos a enfocarnos ahora. Hay más textos de antes de la crucifixión de la resurrección. There are more texts that are before events that took place before crucifixion and resurrection. Pero lo vamos a dejar por ahora. Si quieren después yo lo puedo compartir con ustedes. If you want me to, I can share with you later on. Pero vamos a ir al capítulo 21 de Juan. Juan 21, versículo 21. John chapter 21, verse 21. Of course, this episode, por supuesto, este episodio está estrechamente relacionado. It is directly related with or to the episode in which Peter denied Jesus. Not once, not twice, but 3 times. Tiene que ver este episodio del capítulo 21 de San Juan, St. John chapter 21, verse 21. It is directly linked to the denial of Peter. En la negación de Pedro. Pedro niega a Jesús, no una ni dos, 3 veces niega Pedro a Jesús. Okay? And that is going to be part of this series of sermons that I'm starting preaching today about Peter. Y esta tiene que ver también con esta serie, en una de las series de sermones acerca de Pedro, que estoy empezando justamente hoy. Versículo 21. Bueno, vamos a empezar, versículo 21. Cuando Pedro vio, versículo 20, perdón, a partir del versículo 20, we're going to start on verse 20. Volviendo Pedro vio que los seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién es este? The disciple whom Jesus loved. Who was it? Who was this? John. Juan mismo. El mismo escritor del Evangelio. The same writer of this very same gospel. Dice, volviéndose, va caminando, Pedro con Jesús. Jesús con Pedro. Peter with Jesus and Jesus with Peter. They were walking. And de momento Pedro voltea hacia atrás. He turned his head. And then he saw John coming or walking right behind them. Ve a Juan caminando detrás de ellos. Y le dice Pedro a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, al lado de Jesús, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 21. Mira la pregunta de Pedro. Look at Peter's question. Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Viste? Primero, Pedro, estábamos diciendo que Pedro le prestó demasiada atención, o fijó su vista en las olas. The problems, trials, situations, needs, feelings. Y que se hunde, and he drowns. And he also probably looked backward towards his colleagues, también que miró quizás también a sus colegas. Aquí está haciendo de nuevo lo mismo. He's doing the same thing. He is taking his eyes off of Jesus, and he's placing it on this colleague. Y lo está poniendo su vista en este discípulo. Sometime in the near future, I hope, en algún momento, espero que en el futuro muy cercano, voy a hablar acerca de salud mental. I'm going to preach about mental health. Y voy a bailar en casa del trompo porque aquí tenemos una psicóloga. I'm going to be dancing, it's going to be, I'm going to be out of my league
Because we have a psychologist here. Well, and someone that is studying psychology formally. Alguien que está estudiando psicología formalmente. Do you want me to give you él quiere que le dé el resumen de lo que yo entiendo por salud mental, of what is my understanding on mental health based upon what I have learned from the Bible, basado en lo que yo he aprendido en la Biblia, en la Sagrada Escritura, en la Palabra de Dios, in God's Word and the Holy Scriptures. Salud mental es, o la salud mental quebrantada, ¿ok? Quebrantada es quitar los ojos de Jesús, to take my eyes off of Jesus and place it on the problem, y ponerlos sobre el problema, en el problema, perdón, ponerlo en el problema, or even worse, o incluso peor, ponerlo en mí mismo, to place my sight on myself. Quitar los ojos de Jesús, I take my eyes off of Jesus and I place it on the problem, y lo coloco en el problema. Y lo que estoy viendo, no estoy viendo a Jesús. I'm not seeing Jesus. I'm not looking at Jesus and I'm not seeing Jesus. No estoy viendo a Jesús y porque no estoy mirando a Jesús. Y estoy en el problema. The problem. Of course I'm going to get sad. I'm going to get depressed. Por supuesto que me voy a poner triste y me voy a deprimir. Does it make sense? ¿Tiene sentido? I believe that it does. So, Pedro, versículo 21. Cuando Pedro lo vio, le dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Este qué? What about this one? And then the Lord said, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? No seas cederista. A la gente que se mete, aunque no sean cubanos, la gente que se mete en lo que no me importa, yo le llamo cederistas. That joke doesn't make any sense in English, so I'm not even going to interpret it. Stay focused on your own situation. Enfócate en tu propio, your relationship with Jesus, tu relación con Jesús. Dice Jesús, si yo quiero que te quede hasta que yo vuelva, dice, fíjate, versículo 23, entonces, se extendió entonces entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo, va a decir, Juan, no iba a morir nunca. In other words, what does this episode have to do with my argument against the presumption that Peter was the first pope? ¿Qué tiene que ver este episodio con mi argumento en contra de que la presunción de que Pedro haya sido el primer papa? Que en lugar de ser Pedro, de creer que Pedro sería el primer papa, hubiera sido Juan. No tiene sentido. Hubiera sido Juan. It would have been John, but neither Peter nor John. So let me see. Hechos, capítulo 3, versículo 12. Acts chapter 3, verse 12. Real quick, muy rápido. Quiero terminar ya. I want to finish already. Okay? Acts chapter 3, verse 12. El capítulo 3, versículo 12. Aquí en este texto, en este episodio, el Señor usa a Pedro y a Juan para sanación de un cojo. The Lord used John and Peter to heal a paralytic, a crippled man. Y cuando el Señor hace el milagro, when the Lord performs the miracle, not Peter or John, no fue Pedro ni Juan, y Pedro lo reconoce, and Peter acknowledges that it was not them, it was the Lord, no fue ellos. Pedro lo reconoce, no fueron ellos, fue el Señor Jesús, it was the Lord Jesus Christ. Capítulo 3, versículo 12, dice, versículo 12, verse 12, dice, al ver Pedro, que la gente estaba tan admirada, mientras el cojo que había sido sanado, versículo 11, tenía asidos a Pedro y Juan, todo el pueblo estaba atónito
y concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Y cuando Pedro ve, when Peter saw their surprise, he said, don't be surprised. It was not us, no fuimos nosotros. Al ver esto, Pedro habló al pueblo israelita, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Will the Pope nowadays do that? ¿Algún papa hoy en día haría eso? No. He would rather say, all eyes on me. Más bien él diría, todos los ojos en mí. Sané a alguien. I heal someone. ¿O por qué poner los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando estaba resuelto ponerlo en libertad? It's not us, it's Jesus. It is Jesus. Do you see in any pope nowadays, or any pope for that matter? Ustedes ven en algún papa algo de humildad, any sign of humility? Hechos capítulo 10, vamos a ver Hechos capítulo, this one is highly interesting. Este del capítulo 10 es altamente interesante. Acts chapter 10, verse 24 and 25. En Hechos capítulo 10, versículos 24 y 25. ¿Qué es lo que hace un católico? What does a Catholic person does when he goes before the Pope? ¿Qué es lo que hace un católico cuando va ante el Papa? No, let me. Okay, so I'm formulating the answer in a wrong way. Estoy formulando la pregunta en la forma equivocada. ¿Qué hace el Papa? What does the Pope does when a Catholic person comes up to him? ¿Qué hace el Papa cuando una persona católica se acerca a él? ¿Sabe lo que hace? Le extiende la mano con el anillo para que lo bese. Pero ¿sabe de qué manera lo besa? How does he kisses the ring, the papal ring? They kneel down. Ellos se arrodillan. ¿O no? Am I telling the truth or not? ¿Estoy diciendo la verdad? Hechos capítulo 10, versículo 24 y 25. Acts chapter 10, verse 24 and 25. Dice, al otro día, dice, entraron en Cesarea. Okay, the synopsis again. Both Peter and this very distinctive Roman military person, ambos, Pedro, al mismo simultáneamente, tanto Pedro como este alto militar romano, ambos tuvieron una visión por separado. Separate. Y la visión tenía que ver con que Pedro iba a ir a su casa a predicar el evangelio. That Peter was going to go to his home to preach up the gospel. Lo que este militar trató de hacer, what this military person, official, tried to do was to, not try to do, but in fact he did. No que trató de hacerlo, él de hecho lo hizo. Se arrodilló. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Mira la acción de este romano, este alto oficial militar romano, y la reacción de Pedro, and Peter's reaction. Okay? Acts 10, 24 and 25. Hechos capítulo 24, capítulo 10, versículo 24 y 25. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio era el nombre de este alto militar. Los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Versículo 25, verse 25. Cuando Pedro entró, as Peter entered the home, salió Cornelio a recibirlo. Cornelius came out to receive him. Dice, postrándose a los pies y mira lo que dice la Biblia, dice, lo adoró.
Cornelius worshiped. He fell on his knees before Peter and adored him. Se cae sobre sus rodillas, va a sus rodillas delante de Pedro para adorarlo. That was Cornelius' action. Esa fue la acción de Cornelio. Look at Peter's reaction. Mira la reacción de Pedro to see if it matches with any pope. A ver si concuerda con la reacción de cualquier papa. Cuando tú vas ante un papa, seas católico o no seas católico, whether you are Catholic or not, you kneel down before him, tú te arrodillas delante de él, él no te dice, por favor, párate. No, that's too much. Get up, please, get up. No. Remain there. Quédate ahí y bésame el anillo. Stay there and kiss my ring. Mira la reacción de Pedro. Look at Peter's reaction. Dice, cuando Pedro, versículo 26, pero Pedro, dice, lo levantó. Dice, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. You know, one of the many pretensions of the Pope is that he is Vicarius Filii Dei, that he is the representative of Jesus, of the Son, on earth. Él es el representante, dicen, ellos creen que él es el representante del Hijo en la tierra. And that's, Professor Alberto, that's Antichrist. Eso es el anticristo. Ok, terminamos con este versículo. Galatians chapter 2, Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, verse 11 through 14. Galatians chapter 2, verse 11 through 14. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. We're going to finish today with this text. Vamos a finalizar hoy con este texto. Otra de las pretensiones del papado es que el papa es infalible. That the Pope is infallible. Not all the time, of course. No todo el tiempo. But when he speaks ex cátedra, cuando él habla ex cátedra, es decir, supuestamente una transición profética, es infalible. He's infallible. According to them. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. La sinopsis. Pablo, que para entonces era, humanamente hablando, el protagonista de la iglesia cristiana, humanly speaking, he was the main character, besides Jesus, of course. Además de Jesús and the Holy Spirit and the Father, aparte de Jesús, del Espíritu Santo y del Padre, era el personaje principal del cristianismo en aquel entonces, no Pedro, Paul, no Peter, Paul, no Pedro, Pablo era la figura, humanamente hablando, humanly speaking, the highest character, the highest person in Christianity. Era la persona más destacada en el cristianismo. No era Pedro, era Pablo. It was Paul. ¿Ok? Dice, cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara. Pablo, al supuesto papa, do that to a pope now. Hazle eso a un papa para que tú veas qué es lo que te va a pasar. Even a head of state, aún un jefe de estado. Ok. Vamos a relatar algo que sucedió y hace muy poco. Let us talk about something that happened and fairly recently. Okay. Para las exequias del Papa argentino, Francisco, al presidente Trump se le ocurrió ir con un traje azul, no negro. El protocolo, se esperaba por el protocolo que es usar un traje negro, no azul. The protocol stipulated that he would wear a black suit, but he didn't. He wore his distinctive blue suit. Él usó su traje distintivo azul. Él siempre usa trajes azules. And that was almost
rose as almost a diplomatic conflict. Casi se vuelve aquello, lo vuelve una crisis diplomática. And he didn't even say, I don't agree with the papacy. Ni siquiera, no, él no dijo, yo no concuerdo con el papado. Only that, for only that fact, por ese hecho solamente. Pablo confronta a Pedro, dice, pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los no judíos. Pero después que llegaron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Hay que entender una cosa. El cristianismo en aquel entonces estaba como que había facciones dentro de la misma iglesia. Unos a favor de la circuncisión, que eran judíos, habían sido judíos judaizantes. Y otros que habían conocido a Jesús y que no habían practicado judaísmo. Dice, mira cómo se refiere Pablo a Pedro. Simulación, hipocresía. Participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de Pedro. Pablo le llama hipocresía a ese acto de Pedro. ¿Tú crees que algún dignatario de la curia católica puede referirse al Papa de esa manera? Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, y no fue en privado, no le digo, ven acá, vamos a ir a la esquinita un momentico. Before everybody, ante todo el mundo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Paul confronted Peter. So does that indicate that Peter was the first pope? Eso indica, estos textos que yo acabo de compartir con ustedes, this text that I shared with you, give you any idea that Peter was the first pope? Not to me, a mí no. ¿A ustedes les indica algo de eso? ¿Entendimos? Are we understanding? ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Does it make sense what I shared with you from the scripture? ¿Tiene sentido lo que he compartido con ustedes por medio de las Sagradas Escrituras? La semana que viene vamos a hablar de entonces, next week we're gonna bounce back to Matthew chapter 16. Vamos a rebotar para Mateo capítulo 16. Un abrazo, bendiciones, Maranatha, Shabbat Shalom, gracia, misericordia y paz.